significado para el próximo domingo también. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, perdón. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Amén. Vamos a aprovechar este tiempito. Es un texto muy conocido, mucho. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oremos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Te damos muchas gracias porque nos permites, oh Dios, estar aquí. Queremos oír tu palabra. Hemos cantado, hemos orado, Señor, hemos traído nuestra ofrenda, Señor, y ahora lo que queremos es que hables, por favor, a nuestra vida, que nos recuerdes lo que muchos ya sabemos, pero también que nos enseñe lo que no sabemos, oh Dios. Que tu palabra corra como siempre y que tu nombre sea glorificado por todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese dando gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a hablar de la Biblia. Para hablar de la Biblia, hay que preguntar cuántos cargan la Biblia. Muchos no cargan la Biblia, ¿cierto? Hoy tenemos muchas maneras de cargar la Biblia. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todos los medios que hoy tenemos. Porque uno no se puede acostumbrar a llamar todo mal. Uno no tiene que llamar todo mal. Que sí es extraño que alguien que tenga un celular inteligente no tenga la Biblia descargada. Eso sí es extraño, ¿cierto? Porque es que tenemos los medios para descargar Biblias con muchas versiones, podemos descargar diccionarios bíblicos, tenemos la cantidad de herramientas para leer la Biblia, ¿cierto? Y uno no siempre cargará la Biblia en físico, pero si tiene el celular, la tablet, ¿cierto? Y allí tiene la Biblia y a través de ella la puede leer. Otros no la tienen física porque ya no la leen, o sea, ya la vista no les da para leerla. Pero a través de una tablet, un iPad, un celular pueden simplemente hacer el zoom y van a tener una letra gigante. Y si no puede leerla, también la puede escuchar. O sea que tenemos todas las herramientas, ¿cierto? O sea que no hay excusas para no leer la Biblia. Yo soy un amigo de que un cristiano debería tener una Biblia bonita y buena. Pues es un concepto, ¿cierto? Porque es que yo una vez vi a alguien que prestó una Biblia a un amigo. Hace muchos años se prestaba la Biblia. ¿Ustedes cuántos que no prestan la Biblia? Hace tiempos. Pero primero se paraba en la silla y buscaba a un amigo que no tuviera la Biblia y se la prestaba. Pero alguien le prestó la Biblia a otro y esa persona no encontraba el texto. ¿Sabe por qué? Porque le faltaban hojas. Pero eso no nos puede pasar a nosotros. Creo que sí hay que tener la Biblia. Si alguien tiene su biblioteca, debe tener su Biblia, ¿cierto? Entonces quiero motivarles también pues a que hagamos uso de eso también. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, no de todas las escrituras, sino hablando de la Biblia o de la palabra de Dios en su momento, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a mirar hoy tres cositas rapidito que son la base fundamental de la Biblia. Una de ellas, no sé si Santi nos ayuda ahí, de pronto la podamos digitar, ahí, escribir. Una es la
personal de la Biblia. Pero si en algo coincidimos todos los que leemos la Biblia, es que la Biblia es la palabra de Dios. Pero para que la Biblia sea la palabra de Dios, ¿qué se necesita? O sea, ¿yo cómo puedo saber que es la palabra de Dios? ¿Ah? Algunos dicen que por la fe. No, hoy vamos a mirar porque es la palabra de Dios. Vamos a suponer, bueno, uno a veces dice dichos. Y uno tiene que ser muy respetuoso con la autoría de los dichos. Porque uno a veces dice, yo me inventé que, por ejemplo, que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo digo, vea, hoy tengo una palabra nueva para ustedes. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ustedes qué me dicen? Me dicen que eso no es suyo. Eso yo lo he escuchado hace 150 años. O sea que yo no soy el dueño de eso. No pueden decir es palabra de Carlos. Pero sí puede haber, o sí tiene que haber una persona que dijo por primera vez eso. Vamos a suponer que lo dijo Jacinto, alguien que se llamaba Jacinto hace 150 años. Nosotros, ¿cómo podemos decir que él fue el que la dijo? ¿O que es de él? Tiene que haber testimonios de personas que digan, yo se lo escuché a Jacinto por primera vez, nadie lo había dicho en la vida. Para yo argumentar que eso es de él, yo tengo que demostrarlo. Para yo decir que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que demostrarlo. Porque si fuera a aparecer un libro diciendo, esto es palabra de Dios, y entonces los demás dicen, sí, esto es palabra de Dios. No, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Con la iluminación, la inspiración y la revelación. Muy bien. Miren, si habláramos de cómo comenzó la Biblia, como estamos estudiando aquí, ustedes pueden opinar. ¿Quién me dice cómo comenzó la Biblia? ¿Ah? En rollos. ¿Alguien que me diga? No, hubo una manera antes. Pergaminos. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Oralmente. ¿Se acuerdan del texto de Deuteronomio 6, 4 y 5? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. ¿Y qué más sigue diciendo? Y amarás al Señor tu Dios, o a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás. O sea que la palabra de Dios no comenzó escrita, sino que comenzó oralmente. ¿Quién la transmitía? Los papás a los hijos, los maestros, ¿cierto? O sea que se convirtió en una tradición oral. De esa manera aprendieron los primeros. Pero luego empieza de la manera escrita. ¿En qué se escribía? Ahora sí. En pergaminos, en pieles de animales, en ¿qué más? En tablas, en papiros, en arcilla, en piedra. Una cantidad de maneras en que cada quien, de acuerdo a su cultura y a su facilidad, lo hacía. Algunos cogían arcilla, conocen la arcilla, ¿cierto? Un barro, y hacían una tabla grande y luego empezaban a escribir. Y eso se secaba y la guardaban. Otros cogían un cuero de res o algo así, escribían con una tinta fina y lo envolvían y lo guardaban. Así por el estilo, cada quien iba escribiendo y esos medios o esos documentos o esas piedras se iban guardando. Se iban guardando de acuerdo a qué, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la persona. O sea que primero tenemos que dejar claro que empezó vía, ¿cierto? O de una manera oral, ¿cierto? Cada quien iba contando a los demás. Luego, aquellos personajes escogidos, porque tampoco escribían todos.
Me imagino que había cosas que alguno escribía, la carta para la novia, vamos a hacérsela en una arcilla, imagino una carta de esas, y uno entregarle a la novia una piedra gigante, esto es lo que le escribí. Pero me imagino que mucha gente escribía, pero hablando de la palabra de Dios, no escribían todos, escribían o guardaban la información que daban quienes, los patriarcas, los profetas, ¿cierto? Aquellos hombres de la antigüedad que tenían esa relación con Dios. Pero luego viene otra situación, y es que listo, ya está escrita, ya está guardada, pero ahora viene otra situación, y es que con el pasar de los tiempos viene la recopilación, o sea, cómo encontrar todo eso. Ahora, ¿cómo saber qué era de parte de Dios y cómo no saber qué era de parte de Dios? Porque habían escritos inspirados por Dios, pero habían otros escritos que no eran inspirados por Dios. ¿Cómo saber eso? Porque es que había otra situación difícil, y es que ¿quiénes escribieron? ¿Usted sabe quiénes escribieron? No, ¿quiénes escribieron en su momento, por ejemplo, las escrituras? Yo quiero que piensen en esto, que es lo que le da un tinte especial a la Biblia. Y uno es que lo escribieron profetas, algunos profetas escribieron, pero también escribieron reyes, también escribieron pastores, también escribieron pescadores, escribieron médicos, escribieron muchas personas. Se cree, váyase guardando todos estos datos, que es importante, se cree que lo escribieron aproximadamente 40 personas distintas, en un aproximado de 1500 años. Uno escribió por ahí en el año 1, y el otro escribió por aquí en el año 1200. Unos escribieron en la cárcel, otros escribieron en un palacio, otros escribieron en una cueva huyendo, otros escribieron yendo de camino, y hubo una cantidad de cosas que sucedían a quienes estaban escribiendo. Algunos eran ricos, algunos eran inteligentes, pero otros eran del vulgo. O sea, era como algo que uno se pone a pensar, y es: esta gente no se van a poner de acuerdo nunca. No sé si a usted le ha tocado poner una persona muy inteligente, no hablo muy inteligente, letrado, con una persona que de pronto tiene poca letra, poco estudio, y usted lo pone a hablar y no se ponen de acuerdo. Porque él tiene una terminología, ese tiene otra, ese tiene una manera de ver la vida, ese tiene la otra manera de ver la vida, y a lo último terminan enredados. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de comunicación. Eso pudiera haber pasado con la palabra de Dios, y es posible que pasara que, por ejemplo, el rey David o Salomón, imagínense a Salomón escribiendo al lado de Juan. Imagínense a Salomón, el gran rey, el hombre más sabio de todos, y Juan escribiendo ahí, un hombre pescador, que el trabajo de pescador en esa época era para las personas de menos recursos, de menos estudio. Uno se podría pensar, ellos dos en qué se parecían. Ahora, quien escribió por allá en el primer siglo, o digamos en el año 1, cuando iban a empezar a escribir la Biblia, y el otro que escribió en el año 1200, ¿cómo ponerse de acuerdo si ni siquiera se conocían? Uno a veces se puede creer que esto de la inspiración quiere decir que cada uno se sentaba en su oficina y Dios le iba diciendo: Jorge, escriba esto. Y por allá iba y le decía, en el año 1000, Alex, escriba esto, y escriba esto, y escriba esto. Y uno cree como que es así. Pero ellos no estaban sentados en un escritorio escribiendo lo que Dios les inspiraba, sino que ellos vivían
era que ellos vivían las cosas y tenían momentos donde expresaban situaciones, donde expresaban palabras, donde les sucedían cosas que luego, por allá en el año 1000, el otro las iba a confirmar sin saber lo que le pasó a él. Si alguien, por ejemplo, me escuchara aquí hablando algo, por ejemplo, a ver, hoy que tenemos redes sociales, y dijera, por ejemplo, el pastor de San Antonio estaba predicando esto, y el pastor de Cúcuta por allá estaba enseñando lo mismo. ¿Usted qué diría ahí? Entonces alguien podría decir, es que se pusieron de acuerdo, se compartieron el bosquejo. No, sencillamente Dios a esta congregación y a esa de allá le quería decir lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Por qué para nosotros es la palabra de Dios? Porque ella tiene muchas cosas que la enriquecen. Uno, que aunque los que escribieron no se conocían, el que inspiraba era el mismo. Entonces no había problema en que aquel dijera una cosa y este dijera otra. De hecho, la Biblia no se contradice. No se contradice. Y usted va a encontrar cosas que dijeron por allá en Génesis que se cumplieron aquí en los evangelios. Y usted va a encontrar a los de acá sin haber escrito. Por ejemplo, Isaías dijo que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y aquí, después de 750 años más adelante, el ángel está diciendo para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Y por ejemplo, lo que los profetas dijeron allá, entonces Pedro está en la casa de Cornelio diciendo, de este que dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y por ejemplo, usted luego ve a Pedro diciendo, y esto es para que se cumpla lo que dijo Joel. ¿Qué dijo Joel? En los postreros días derramaré del Espíritu sobre toda carne. Y usted empieza a mirar cómo la Biblia es simplemente un mismo, una misma información. Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil tenerla aquí y darle vueltas a la hoja y llevarlo y decir y esto, pero realmente la Biblia tiene algo muy bonito y es que se dice solo lo que Dios quiere. Ahora, todo tiene un por qué y todo tiene un para qué, ¿cierto? ¿Cuál es el para qué de la Biblia? ¿Eso para qué? Uno, el propósito a través de la Biblia es dar a conocer la salvación del hombre. No es mostrar los pajaritos ni mostrar por allá cómo nacen las aves. No es eso. Es mostrar a Dios para que el hombre lo entienda. Es traerle la voz de Dios ¿a qué? Al lenguaje humano. O sea que la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. ¿Qué nos ganaríamos si Él nos mandara del cielo un libro? Hay un libro, pero está escrito en el idioma celestial. Sucedería lo que sucedió hace muchos años, bueno, extremadamente más difícil. Pero hubo un tiempo donde solo los sacerdotes católicos podían leer la Biblia. Era en latín, ¿cierto? La leían dándole la espalda al pueblo. Nadie podía entender, nadie podía leer la Biblia. Solo había unos cuantos que podían leerla. De hecho, hubo un tiempo en que tener un fragmento de la Biblia era como cargar hoy, ¿cierto? Cocaína, como cargar una cantidad de cosas. Eso era un contrabando. Y eso era causal de muerte al que lo tuviera. ¿Qué pasa con la Biblia? La Biblia tiene muchos tiempos peligrosos donde la trataron de destruir, de desaparecer. Porque realmente quien entiende para qué es la Biblia y entiende el gran valor que tiene la Biblia, lo que hace es aprovecharla.
Amén. Hay gente que no le gusta leer la Biblia. Y a muchos, es que me da sueño, es que ya no la leo, es que me pongo a leerla y se me ponen los ojos llorosos. Pero muchas veces también tiene que ver es con lo que nosotros no le damos el valor a lo que es la palabra de Dios. Entonces, esto viene con un propósito. Ahí Pablo le dice a Timoteo, ahí donde estamos mirando en 2 Timoteo 3:16, y le dice, toda la escritura es inspirada, o sea, Dios la sopló, o sea, Dios le sopló a ellos, pero luego dice que es útil o necesaria. ¿Para qué? Para enseñar. El ser humano es enseñado por muchas cosas, pero el ser humano, si quiere ser salvo, necesita ser enseñado por la palabra de Dios. Por eso el mensaje de la iglesia no puede estar basado en otra cosa. Yo les decía estos días que la palabra, que hablando del evangelio, decíamos que la predicación del evangelio no era, y yo decía, contar chistes, ni testimonios, ni tantas cosas que a veces le revolvemos. Hoy necesitamos todavía que los predicadores y los cristianos digamos, la Biblia dice. ¿A usted qué dice? Todavía se necesita que alguien diga, abra la Biblia. Porque a muchos no les gusta el predicador que dice, abra la Biblia, o leamos el texto. Hermanos, que lean. Es que eso es lo que es predicar la palabra. Porque hay gente que le gusta es que lo emocione. Y para no emocionar, cuenta anécdotas, cuenta testimonios, cuenta una cantidad de cosas, pensamiento, es que yo creo. Hay gente que predica la casa de ellos todo el tiempo. Gente que dice, hermano, en mi casa, mis hijos, mi familia, mi esposo. Eso no es predicar la palabra. Predicar la palabra es citar la palabra. Amén. ¿Cómo necesitamos ser enseñados? Por la palabra. Que cuando nos enseñe nos diga, vea, la Biblia dice así. Así a usted no le guste, pero es así. Porque el creyente se alimenta es por la palabra. Amén. Pues yo puedo hacer un show aquí y ustedes salir contentos. Uy, mi hermano, eso fue una cosa de locos. Y todos hablaban en lenguas. Pero si no hubo palabra, quedó una falencia. Porque el pueblo que se reúne a escuchar la palabra. ¿Qué es lo que le gusta a un cristiano? Oír la palabra. El que se duerme en la predicación tiene que preguntarse por qué se duerme. No, que la alabanza, todo. Pero pregúntese por qué se duerme. Porque si algo alimenta al cristiano, es la palabra. Imagínense uno que le sirvan el almuerzo. Se toma la sobremesa el primero y se duerme y deja la carne ahí. No, uno tiene que ir comiendo de todo, ¿cierto? Y saber qué es útil, qué me sirve. Dejen el plato lo que no les sea útil. Yo he visto que algunos les sirven unos almuerzos todos ricos y van dejando y al último quedó el arrocito ahí. Y uno dice, bueno, la persona considera que ese arroz no es útil para su cuerpo. Pero si usted no ve que coge la ensalada y deja la ensaladita, la carne. Entonces yo también en el culto tengo que tener claro qué me alimenta. De lo que el apóstol está diciendo a Timoteo, que es el pastor. Le está diciendo, mire pastor, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, utilícela para enseñar. Amén. ¿Quién nos enseña? Hoy tenemos una cantidad de maestros. ¿Usted qué dice? Ahora las redes sociales verán cómo encuentra maestros. Le enseñan a hacer de todo. Usted dice, necesito hacer una casa. Le enseñan cómo hacer una casa. Necesito cómo jugársela a mi esposa. Le enseñan cómo enseñarle sin que ella se dé cuenta. Todo lo que usted quiera. Le enseñan cómo ser infiel, le enseñan cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen papá. Le enseñan todo. La pregunta es, ¿usted qué necesita que le enseñen? Yo necesito que me enseñen la palabra de Dios. Aparte de que me enseña, también me sirve para algo más.
Amén. ¿Para qué más me sirve? Hermano Santiago, ayúdanos. ¿Para qué más nos sirve? Para redarguir. ¿Alguien me dice qué es redarguir? ¿Qué será redarguir? Redarguir tiene que ver como con ir a la vida de la persona, como confrontarlo, como a ver, ¿usted qué está haciendo? ¿No le ha pasado que una vez escucha la palabra de Dios y siente como que le pega los tironazos? Y uno dice, me la están tirando. Y cuando uno es de esos que son así todos milagrosos, dice, claro, me la tiró toda a mí. Claro, y se desquitó conmigo. ¿Quién sabe quién le contó? Nadie. El Espíritu Santo es el que da para que la palabra redarguya. ¿Alguien le ha pasado eso? Y uno se va enojado. Muchas veces la gente se iba enojada. Claro, me la montó a mí. ¿Qué dirían los demás? Claro, yo por eso no le cuento a nadie lo que me pasa. No, el que oye la palabra, el que sabe quién es el que la inspiró, sabe que Dios tiene la autoridad de poner palabras que toquen el corazón nuestro. ¿A cuánto le gusta que Dios lo redarguya? Pero también sirve para otra cosa, para corregir. ¿Saben qué no le gusta a los seres humanos? Que los corrijan. Por decir, yo ya estoy muy grande para que me regañen. ¿Sí o no? Algunos le dicen, no sabe qué, hermano, yo estoy muy viejo para que usted me regañe o me corrija. No, hay momentos en que la palabra de Dios nos tiene que decir lo que estás haciendo no está bien. Y la mejor manera de uno oírlo es a través de qué. Miren, cuando yo lo hago con mis argumentos, usted se puede ir enojado con quién, conmigo. Pero si yo se los hago ver por la palabra, usted tiene que irse enojado con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creen que la palabra de Dios puede hacer eso? Pero también hace otra cosa, instruye. O sea, nos enseña cómo hacer las cosas. Alguien preguntó, ¿y cómo se es cristiano? Por la palabra, ella es la que lo instruye. Hay un texto muy conocido que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y alguien dijo, ¿y de qué camino? Del que usted le enseña. Yo conozco niños que le enseñaban a robar y son buenísimos robando. Niños que desde pequeñitos les enseñaron a consumir droga, ¿saben eso? Hay niños que saben de todo, como hay otros niños que saben la palabra. ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Tú que has sido instruido en la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la palabra de Dios se convierta para nosotros en lo que realmente ella vino a hacer. Ahora, ¿por qué la llamamos palabra de Dios? Hay mucho que decir, es que ese es el problema, que uno se mete aquí y hay mucho que decir y no alcanza el tiempo. Pero miren, cuando uno se pone a revisar, lo que puede quedar claro es que el Espíritu Santo fue el que reveló a aquellos hombres la palabra. Miren, hay noticas así rapidito para ir terminando. Cuando yo estaba estudiando esto de introducción a la Biblia, y los que puedan entrar al Instituto Bíblico, es buenísimo, es riquísimo. Hay algo que a mí me llamó la atención. Miren, cuando fueron y ya recopilaron todos los escritos, ya tenían, no sé dónde los metieron, pero tenían todo. Ellos tenían que empezar a escribirla o a transcribirla, perdón. Normalmente usted cuando está transcribiendo, ¿cómo hace? Usted normalmente lee el texto y escribe, lo transcribe, ¿cierto? A mí me llamó la atención que la palabra de Dios no era así. No se podía leer y escribir un texto, ni siquiera una palabra. Tenía que ser por letras. Y cuando yo estoy escribiendo, transcribiendo, ¿de dónde escribo? De izquierda, ¿cierto?, a derecha. La Biblia no se transcribió de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Sí, amén. ¿Cómo le parece eso? Y no se escribió
escribía todo lo que uno quisiera poner en un párrafo, sino que solo se podían escribir una cantidad. Creo que eran como 50 letras por renglón. Yo no sé cómo es. O sea que para escribir Jesús no era decir, aquí dice Jesús, yo escribo Jesús, sino que aquí dice Jesús, S, U, S, miro, copio. Ahora, la época daba que a los reyes se les hacía la venia. O sea que si un rey llegaba a cualquier lugar, todos dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo y hacían la venia, le reconocían su majestad. Resulta de que quienes estaban haciendo eso no podían parar ni hacerle la venia al rey. Era tan importante. Ahora, si el que estaba transmitiendo paraba para eso, tenía que volver a empezar de nuevo. ¿Cómo así? Claro, porque es que no estaban transcribiendo cualquier libro. Luego, cuando ellos ya logran hacer todo esto, viene el cómo repartirla, el cómo que los demás la tuvieran. No había imprenta, no había nada. ¿Qué era lo que había que hacer? Entonces ellos empezaron a hacer, se cree que había unos libros gigantes, no había ni forma de cargarlos. No había manera de cargar esos libros. Entonces viene otra situación, y es, en el mundo entero había muchos idiomas, pero él no fue escrito sino en 2 idiomas. Bueno, máximo 3, se habla del arameo, ¿cierto?, del hebreo y del griego. Eso era lo normal. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y ya de ahí se desprende una cantidad, pero no era útil para todos. ¿Cómo hacer para que hoy nosotros tengamos la Biblia? ¿Alguien ha escuchado? ¿Cómo? ¿Alguien sabe, no? Bueno, rapidito ya. Deme 5 minutos y ya termina, al menos con esta idea. Resulta que existió un señor llamado Martín Lutero. Cuando aparece Martín Lutero era un profesor de la universidad, era católico, pero él recibió una revelación de parte de Dios. Y esa revelación tenía que ver con un texto que para nosotros es muy conocido, y es: mas el justo por la fe vivirá. El por qué después se lo cuento. Lo cierto es que él comienza con una inquietud de cómo hacer de que todos los pueblos conocieran la Biblia. En ese tiempo aparece la imprenta por primera vez, la impronta. ¿Sí? Y cuando aparece, ¿alguien sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. ¿Saben cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. Entonces, este hombre imprime Biblias en muchos idiomas y los traduce. Ahí vienen las traducciones, y él empieza a enviar encargamentos. Por ejemplo, para España va un cargamento de maíz. En ese punto de maíz él vendía Biblias, y así llegaba la Biblia a España. Y empezó a repartir por el mundo conocido, por el mundo pues conocido de la época, y pudieron tener acceso a la Biblia mucha gente en el mundo. Y a través de eso es que hoy nosotros podemos tener una Biblia. A nosotros nos hablan mucho de que la Biblia, que todas las Biblias no son iguales. Nosotros sabemos que cambia mucho es la traducción, pero la traducción no cambia el contenido. Lo que hoy podemos decir es que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios en nuestro idioma, amén, traducido del original. Ahora, ¿qué es lo otro que podemos definir también de la Biblia? Que ella prácticamente, sea Dios la ha defendido él solo. Mientras han querido acabarla, Dios la ha conservado de muchas maneras. Hay algo que yo quiero que usted se lleve en su corazón,
Y es que el hecho de que hoy nosotros compremos Biblias, todavía hay Biblias a 12,000 pesos. ¿Sí sabían que hay Biblias de 12,000 pesos? Hay unas Biblias que las regalan en las iglesias. Esas Biblias son de 12,000 pesos. El hecho de que una Biblia valga 12,000 pesos no quiere decir que no tenga el valor que Dios ha querido que los cristianos le demos. Nosotros necesitamos entender el baluarte tan grande que tenemos. Entender que la palabra de Dios es esencial en la vida de un cristiano. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Que por la palabra de Dios todo está reservado para un día donde será destruido. Yo quiero invitarle y que sirva esta noche para que aprendamos a amar la Biblia. Hay mucho que decir, tiempo no nos da, pero quiero al menos invitarle a que le demos el valor a la palabra de Dios. A que le guste el predicador que dice, la Biblia dice. Al que le dice, leamos en tal parte. Al que le dice, vamos a estudiar tal libro. Amén. Eso no es un cuento. Es el deseo de todos nosotros que aprendamos acerca de la Biblia. Y finalizo contándoles un testimonio que yo lo viví. Yo fui pastor en un lugar donde hubo un incendio. Los que de pronto saben de Pando, Caucasia, allá hubo un incendio siendo yo pastor allá y se quemaron muchas casitas que eran de palma. Y en una casa, en una de ellas, una señora tenía enterrada una plata debajo de la nevera, en el piso, pues hizo un hueco y metió plata allá. Cuando las casas se incendiaron, hasta la plata se quemó, que estaba enterrada. Y la gente se llevaba las cosas por ahí a una cuadra de lejos. Menos mal que aquí está mi esposa y mi hija que saben que es verdad. Y ellos se llevaban las cosas por allá y por allá se les prendían. Nunca entendimos qué pasó, pero hasta allá llegaba el fuego y les prendía sus cositas. Cuando pasó todo esto, que ya empezaron a limpiar ruinas, a organizar, ¿qué creen que encontraron en la casa donde se quemó la plata que estaba en la tierra debajo de la nevera? Una Biblia intacta. Aquí están ellos que pueden dar testimonio si es verdad o mentiras. Porque Dios es así. Y alguien diría, si eso era papel, sí era papel. Pero Dios quería mostrar algo diferente. Yo no sé usted cuánto considera, pero Dios defiende su palabra. Allí fue algo que de pronto uno dirá, ¿y eso para qué? Pero yo quiero dejarle que Dios siempre guardará su palabra, respetará su palabra. Alguien dijo, pastor, ¿y Dios puede hacer otra cosa? Dios no hará lo que no está escrito en la palabra. Hermano, que Dios me reveló, lo que Dios le haya revelado, llévelo a la palabra. Si la palabra dice lo contrario, no es de Dios, porque Dios respeta su palabra. Yo quiero invitarle a que estemos en pie en esta noche. Ahí me disculpan, me pasé 10 minutos. Pero yo quiero invitarle hoy a que amemos la Biblia. Yo me acuerdo que a los niños les cantaban un coro, no sé si ustedes se lo saben, que decía, la ve leía, es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo, en la ve leía. ¿Se acuerdan? Porque nos enseñaron. Ahora, hermano, es que alguien está cumpliendo años de la iglesia, ¿qué le regalo? Yo soy de la época donde a los niños les regalaban la Biblia. Y si a mí me regalan una Biblia, feliz. Yo creo que a un cristiano el regalo más bonito que le pueden dar. Yo le he dado regalos aquí a alguien. Una vez le regalé la Biblia a un futbolista profesional. Y él era feliz. Él decía, y él tiene con qué comprar muchas Biblias. Pero que a uno le regale una Biblia tiene que ser una bendición. Acostúmbrese, regale Biblia, reciba Biblias, lea la Biblia, ame la Biblia, respete la Biblia. Amén. Y escuche la palabra de Dios. Levante sus manos y digámosle gracias, Señor, por tu palabra, por la Biblia, porque me permites, Señor, leerla, porque me permites aprender de ella,
porque a través de ella puedo ser consolado, a través de ella puedo ser edificado, a través de ella puedo aprender a vivir la vida cristiana, a través de ella, Señor, puedo comprender el amor tan grande que tú tienes, hacer todo esto, Señor, para que nosotros hoy podamos oír tu palabra en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, Señor, que lo podamos entender. Nos pones predicadores que nos enseñen de acuerdo a lo que tú deseas que sepamos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Enséñanos a amarla, Señor, a llevarla siempre con nosotros. Que se convierta en nuestro escudo, que se convierta en nuestro, Señor, en nuestra bandera, que podamos siempre tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca para expresarla. Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Despídenos esta noche, bendición tuya, Señor, y que podamos seguir adelante siendo fieles, amando tu palabra, Señor, porque por ella estamos confiados de que tú vienes por tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? Mis hermanos, que Dios les bendiga. Va a ser una feliz noche en el nombre del Señor Jesús. Les esperamos el sábado en el culto de jóvenes, el domingo en la enseñanza del arrepentimiento. Un abrazo para todos y que la bendición de Dios siempre esté con nosotros. Buenas noches. Ay, yo no la vi, hermanita. Yo no vi cómo está. ¿Sí? Sí. Todo bien. Oiga, yo estaba mucho, no les veía las caras. ¿Y usted mucho no venía? A mí me va a sacar, me va a hacer favor. Yo soy alta. Tengo 4. Alejandro se viene el sábado.